muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas a este club de escucha de Amazonas Adentro. Si han estado antes en un club de escucha de Radio Ambulante Estudios, saben que usualmente se escucha, como dice la palabra, un episodio. En este caso, estamos hablando de una serie y no los vamos a sentar aquí a escuchar 5 episodios, pero sí vamos a escuchar algunos clips mientras charlamos con nuestros invitados. Tenemos grandes invitados hoy. Los voy a presentar. Están aquí los tres ya. Primero, Joseph Zárate, que es el reportero de esta serie Amazonas Adentro. Él es un periodista y escritor peruano. Él, bueno, ha ganado muchos premios y ha escrito 2 libros, Algo Nuestro sobre la Tierra y Guerras del Interior. Es la segunda vez que hace este viaje por la Amazonía y está trabajando en un libro al respecto. También nos acompaña Leonela Moncayo. Si escucharon la serie, ella está en el primer episodio y vamos a escuchar de ella y también vamos a escucharla en ese episodio en un ratito. Ella es una activista de Sucumbíos, Ecuador, es parte de Guerreras por la Amazonía, un movimiento de niñas y adolescentes que luchan contra la contaminación petrolera en la Amazonía junto a la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco. Ella es una de las demandantes en el caso Mecheros, del que también vamos a escuchar un poquito en unos minutos. Y también tenemos a la periodista, escritora y documentalista brasileña Eliane Brum. Ella es una de las reporteras más premiadas de la historia brasileña. Recibió el premio Maria Morse Cabot de la Universidad de Columbia en el 2021 por su obra y este año, 2025, fue elegida Pensadora del Año por la revista Prospect. Eh, es la creadora, fundadora y directora de la plataforma trilingüe Sumauma, Periodismo desde el Centro del Mundo, con sede en la Amazonía, y también es columnista para el diario español El País. Es autora de 9 libros. El título del más reciente está en portugués y no voy a intentar decirlo en portugués, pero en español se traduce como, según mi traducción, Brasil, constructor de ruinas, una mirada al país de Lula a Bolsonaro. Y como documentalista ha dirigido y codirigido 4 películas. Y Eliane vive en Altamira, en la Amazonía brasileña. Joseph, Leonela, Eliane, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy, muy felices de tenerlos acá. Como les contaba, vamos a empezar con un clip de la serie Amazonas Adentro. La serie cuenta el recorrido que hizo Joseph desde Ecuador hasta Brasil antes de la COP, y empieza con el relato de un sueño. Entonces vamos a escuchar ese comienzo porque las ideas que salen de este sueño son la base de la serie, pero también de nuestra conversación de hoy. Qué lugar tan bonito, Yanda. Menos mal que lo han podido cuidar, porque Están escuchando al periodista peruano Joseph Zárate. Está en Ecuador, en Puyo, la capital de la provincia de Pastaza, que queda en el nororiente del país, en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. estamos caminando por el bosque, yendo hacia el río Pastaza, que es un río grande, parece como un gran dios marrón. Estoy feliz viendo los árboles. ¿Qué son los que tú has plantado? Sí, Joseph estaba con Yanda Montaguano, un cineasta indígena zapara. Yanda tiene 35 años, una voz muy suave, habla como si estuviera rezando. Y en el centro del pecho tiene un tatuaje que parece una flor, pero es el corte transversal de la planta de la ayahuasca, que es como una liana o soga. Ha dedicado los últimos años de su vida a profundizar en el uso de la ayahuasca, del remedio, como él le llama, ¿no? De la medicina. estamos cruzando el río. El Rosot viene atrás. Estamos yendo al Pastaza, a Tabaquié.
El río Pastaza nace en las faldas de un volcán que se llama Tungurahua y que llega hasta el Perú, ¿no? Hasta Loreto, y ahí se une con el río Marañón, y el Marañón a su vez se une al río Amazonas, ¿no? Digamos, es un río muy importante que los pueblos originarios que viven en esa zona de la Amazonía pues han recorrido durante generaciones. Y estamos caminando porque Yanda siempre me aconsejó que para tomar ayahuasca es importante que el bosque nos reconozca, ¿no? Que el bosque pueda de alguna manera abrirnos las puertas de ese espacio. Es como cuando llegas a una casa y pides permiso, ¿no? Hemos también aspirado tabaco, ¿no? El tabaco es muy importante también antes de la ceremonia de ayahuasca, porque también despeja cualquier neblina mental, es como un purificador, me decía Yanda. Y estuvimos caminando más o menos como unos 40 minutos, hablando de todo, ¿no? De la vida en el bosque, de los proyectos de Yanda, de los sueños de Yanda, de la importancia de los sueños para el pueblo al cual pertenece él. Los sueños son muy importantes para nuestra existencia, para nuestro de hoy, para el mañana, para ver qué sucede en nuestras vidas o en nuestra aldea. Él me explicaba que los sueños les advierten de ciertas enfermedades, de ciertos sucesos, les ayudan a interpretar circunstancias específicas de lo que están viviendo, ¿no? Y eso me hacía mucho sentido, o sea, durante generaciones los pueblos originarios han utilizado o creen que los sueños, y en realidad los mitos también, las historias, ¿verdad? Son como máquinas narrativas sofisticadas para poder interpretar el mundo. Por ejemplo, la misma COP, ¿a dónde vas? Y yo tuve un sueño sobre ellos. Me interesaba mucho su opinión sobre lo que hoy en día está viviendo la Amazonía. Y le hablé específicamente de la COP 30 que se va a realizar en noviembre en Belém do Pará, en el Brasil, ¿no? Que es en la desembocadura del Amazonas. Y él me contaba que él ya había asistido a varias otras COP. Yo nunca he ido a una COP, no sé más o menos cómo es. Y me comenzaba a contar que él sentía que pues estas cumbres del clima han servido para muy poco en realidad, ¿no? Y él me explicó eso a través de un sueño que él tuvo. La COP era como un tren donde mucha gente va, se sientan y están ahí. Y ese tren está muy lleno. Y también entré ahí y luego fui a ver quién conducía. Y no tienen... Entonces caminó hacia la locomotora o hacia la parte de adelante del tren en busca del conductor y cuando llegó a la cabina no encontró a nadie. Ese tren iba al vacío, así, a neblinas, no había un camino. Entonces siempre creo que este evento súper grande no es la solución. Para él, estas cumbres un poco son eso, como un gran armatoste lleno de gente, lleno de voluntad, de ideas, pero que no tiene una dirección. Es un tren hacia la nada. Creo que las respuestas frente a todos los desastres grandes que vivimos están en los bosques, están en la medicina, están culturas que están proponiendo las posibilidades de otras formas de vivir, no esas posibilidades de vivir destruyendo como hay que invertir en temas de explotación petrolera y otros. De ese debería ya estar pasando a otro plano en estos tiempos, pero no lo estamos logrando. Y eso es un trabajo de todos también. Bueno, Joseph, me interesa mucho saber, después de haber estado en tu primera COP, ¿qué piensas sobre este sueño de Yanda? Vamos a hablar ya más adelante sobre la COP en sí, pero en general, haber ido por primera vez confirmó esto que él te cuenta de ese sueño o te dio otra perspectiva. Bueno, es complicado decir porque lo que yo sentí, o al menos lo que yo pude percibir en esta cumbre, ¿no? La primera a la que yo voy, fueron en realidad una multiplicidad de imágenes, ¿no? De imágenes que se han quedado en mi memoria y que para mí son como especies de metáforas
de lo que ha ido ocurriendo durante estos días en Belém, ¿no? Puedo enumerar algunas, por ejemplo, esta imagen que fue al inicio de la COP, digamos, de los indígenas Tupinambá, ¿no? Tumbando la puerta, por ejemplo, para poder poder ingresar a la Blue Zone, a la zona azul, ¿no? Con personas de la sociedad civil, ¿no? Tomar para poder de alguna manera hacer escuchar su voz y querer participar también de las discusiones sobre lo que va a ocurrir en el futuro en sus propios territorios, ¿no? Es una imagen muy fuerte, no muy potente, del lugar desde el cual se están enunciando los pueblos indígenas también. Pienso mucho, por ejemplo, en la imagen del incendio que hubo en los días finales de la COP, que me parecía también muy simbólico, muy metafórico, ¿no? De cómo ocurre este incendio por un desperfecto, una causa humana tal vez, ¿no? Un accidente en medio del lugar donde se supone que estamos negociando para que el planeta no se incendie, ¿no? Por el calentamiento global. Y sobre todo recuerdo mucho cuando entré a la Blue Zone por primera vez, que de hecho es un detalle que en el medio que dirige Lian, en Sumauma, escribieron un artículo muy interesante, muy bonito, sobre el significado de esta Sumauma, ¿no? Este árbol grande, enorme, que estaba a la entrada de la Blue Zone, una Sumauna que estaba cercenada, ¿no? Cortada sus ramas, pero lo que más me impresionó de eso, ¿no? De que eso sea lo primero que uno veía cuando entraba a esta cumbre, ¿no? Que se supone que es para proteger la naturaleza, para buscar maneras de proteger el planeta, de no llegar a este punto de inflexión por el calentamiento global, era como este árbol se resistía de alguna manera a ser domesticado, ¿no? Porque sus raíces sobresalían por sobre el cemento, ¿no? Y se resistía a ser, digamos, contenido, ¿no? En eso que los seres humanos hemos tratado de domesticar, ¿no? Entonces, como hay muchos símbolos, muchas cosas que yo he ido recordando, pero al final yo creo que es un poco lo que decía Yanda, ¿no? Yo siento que hay mucha voluntad, que ha habido conversaciones, espacios para poder escuchar también a las poblaciones indígenas, pero al final, por ciertos intereses de algunos países, sobre todo que dependen y viven todavía de los combustibles fósiles, no se ha podido llegar al objetivo de incluir esas palabras, esas frases, de poder abandonar por fin o poder tener un compromiso de abandonar por fin los combustibles fósiles, ¿no? Y eso finalmente nos sigue dirigiendo hacia el abismo de alguna manera, ¿no? Yo soy un poco pesimista, ¿no? Pero esa es mi sensación inicial, ¿no? Cuando comienzo a pensar en estas imágenes, en, estas, en estos símbolos que van apareciendo, ¿no? Sin embargo, cuando hablo con la gente, cuando entrevisté, por ejemplo, a Alessandra Munduruku, esa parte pesimista mía se va diluyendo y hay como un optimismo que va creciendo, ¿no? Es complejo, son muchas cosas que uno va sintiendo cuando está en un espacio así, ¿no? Claro. Leonela, entiendo que para ti también es la primera COP a la que vas, ¿cierto? Así es, mi estimada. Es la primera vez que me encuentro en una COP y pues la verdad puedo decir que no es nada a través que uno escucha, a través de las pantallas, de lo que dicen las personas sobre la COP, que es una cumbre, es un lugar donde uno puede buscar soluciones, puede buscar respuestas, puede, en supuestas palabras, hacer negociaciones con los gobiernos para encontrar soluciones a todos los problemas climáticos, sociales y de derechos que se encuentran hoy en día en la sociedad y en cada uno de nuestros territorios, nuestros lugares. Pero pues lamentablemente no es así. Primeramente, violando, vulnerando derechos, tratando mal a las personas, utilizando demasiado lo que es la energía. Alrededor de la COP también cuando pasamos al lado del lugar verde nos tocó caminar un buen tramo y pudimos visualizar por la parte de atrás porque toda la COP donde se encuentra está sellada con una malla de color verde donde están imágenes que dice la COP, pero se puede visualizar a simple vista que afuera, en las partes de afuera, hay mucha basura además también y la cantidad de aire acondicionado que tienen ahí, que eso fue lo que llevó a que el primer día de la COP colapsó, no habiendo aire acondicionado tampoco. Y eso es una de muchas problemáticas que hay allá adentro.
Y pues sin embargo, allá los únicos que negocian son los gobiernos con las empresas, porque se supondría que una COP es para buscar soluciones, pero no es así. La COP es un lugar donde es una reunión, donde lo único que hacen es negociar a través de quienes, los gobiernos y las empresas y las personas que vamos a salir afectadas por este tipo de negocios, somos nosotras, las personas que pues, lamentablemente buscamos hacer alzar nuestra voz, hacer que escuchen nuestra voz y exigir y decir ya basta este tipo de contaminaciones, ya basta este tipo de vulneraciones, que lamentablemente no es así. Lo único interesante que uno puede aprender de la COP es aprender de las demás personas y aprender también a escuchar de sus luchas, porque no solamente somos nosotros los que estuvimos ahí para exigir, para esperar respuestas propias y buscar soluciones a esos tipos de problemas, que lamentablemente lo único que podemos es hacer conversar, conexiones entre nosotros como activistas, como defensores, como protectores, como personas que llevamos ese problema hacia lo más global, lo más internacional, pero que lamentablemente no somos escuchadas por personas que de verdad lo deberían ser. Sin embargo, de aquí de Ecuador no solamente fui yo, fue también la vicepresidenta del Ecuador, que supuestamente decían que Ecuador tenía un stand, que lamentablemente yo los días que estuve allá, porque solamente tuve 2 días para estar dentro de la COP, la cual fue tan difícil conseguir esas credenciales para ir y estar dentro de la COP y ver que no es nada, no es otra cosa de otro mundo, sino que pues es una reunión normal donde lamentablemente nosotros somos topados como poca importancia. Y pues lamentablemente en esos 2 días yo nunca pude ver a la vicepresidenta, nunca pude ver también además políticos de otros países, porque no se sabe si es que ellos tienen otras entradas más especiales donde entran los políticos, la cual ellos lo único que hacen es reunirse en un lugar, en una cúpula, donde ellos sí tienen aire acondicionado, tienen buen trato, están bien asegurados, donde no hay problemas y lo único que hacen es integrar a los mismos de los gobiernos y a las empresas. Eso es lo que yo Ya. pude visualizar dentro de la COP. Y que, pues lamentablemente, en la zona azul, la verdad, hay muy poca importancia, cosa que en la zona verde había bastantes personas que sí estaban interesadas en ir a escuchar y pues que lamentablemente es donde no se necesita credenciales, la otra cosa. Pero sin embargo, aunque era la zona verde, había mucha vulneración también de derechos. Ya. Gracias por tu honestidad, tu sinceridad. La verdad es que es súper refrescante escuchar tu perspectiva como alguien joven que estuvo ahí por primera vez y alguien que ha estado desde chiquita en esta lucha. Quiero poner un clip de la serie para que recuerden los oyentes que la escucharon o puedan oír los que no la han escuchado aún puedan oír más sobre lo que tú haces y sobre Guerreras por la Amazonía y el caso Pecheros. Así que voy a poner un clip de nuevo y seguimos. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Leonela Moncayo, tengo 15 años de edad, soy de la provincia de Sucumbíos y ahora en la actualidad soy guerrera por la Amazonía, activista. Leonela Moncayo es una activista de derechos humanos, ¿no? Bueno, todavía está en la escuela y fue increíble conocerla porque en verdad no parecía de 15 años, parecía una persona mayor. Nuestro trabajo es pelear en contra de los mecheros que pues al momento que extraen el petróleo del subsuelo no reutilizan ese gas, sino que lo que hacen es botarlo al aire libre utilizándolo de forma irresponsable quemando estos mecheros. Los mecheros son enormes estructuras metálicas, son como largas tuberías que se proyectan desde la tierra hacia el cielo y que si uno las ve a la distancia parecen enormes antorchas olímpicas, pero en realidad son parte de un sistema industrial de quema de gas natural que funciona a una temperatura promedio de unos 400 grados centígrados. Es muchísimo calor y que en ese proceso también libera gases que son muy tóxicos para la salud de las personas que viven en ese territorio. Yo he tenido cerca los mecheros, un mechero que estaba cerca de mi casa, que estaba al frente de mi casa, yo podía verlo todas las noches, lo escuchaba todos los días, la pestilencia que expulsaba ese mechero todos los días era terrible, la calor cuando hacía los días de calor era peor, porque esa pestilencia llegaba peor cuando eran los días de calor así. Entonces ella me contaba, por ejemplo, que cuando ella tenía 9 años fue que ella empezó, digamos, en este trabajo, ¿no? En esta actividad de defender el territorio, y que a lo largo de todo este tiempo
ella ha visto cómo ha ido afectando los mecheros y la afectación petrolera, no en otra gente, sino en su propia familia. Hasta la actualidad, el lugar ya no es muy bueno como para la agricultura o para cultivar sembríos. Mi familia tiene cacao, pero el cacao ya no da tanto como lo daba antes. Mi comunidad tampoco no tenemos agua potable. Nosotros utilizamos agua lluvia, que es lo peor, y es lo único que nos queda, sin embargo. En las provincias de Sucumbíos y Orellana hay registros del incremento de casos de cáncer. En 2021, por ejemplo, la UDAP documentaba 251 casos de cáncer, pero luego para el 2024, la cifra de personas con cáncer subió a 531 casos. Del total de todas estas personas, un 73% son mujeres. Entonces, cuando hablé con Leonela, ella me contaba que también tiene familiares enfermos de cáncer. De hecho, su casa queda muy cerca de un mechero, de estas tuberías que parecen grandes antorchas olímpicas. Siempre tengo problemas en la piel, yo, mi familia. He tenido también familia que ha sufrido de tumores internos en los senos. Y debido al activismo que ella ha ido haciendo y al ser tan vocal, digamos, frente a estas injusticias, ella me contaba que ha sido incluso afectada por algún tipo de amenaza o algún tipo de atentado. Nosotros nos han intentado callar. Yo tuve un atentado en mi casa. Han retenido los buses en el que siempre viajamos para Quito. No permiten que hagamos marcha. Que han tirado explosivos en la esquina de su barrio, cuando ella justo unos días antes había dado alguna declaración pública, ¿no? Respecto a eso. Entonces, lo que ellas están haciendo no es algo menor. Ellos lograron que la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos fallara a favor de la demanda que ellas presentaron, que es una demanda para que se eliminen los mecheros aledaños a las comunidades y centros poblados. En 2021, la Corte Provincial falló a favor de esta demanda para que hacia el 2023 estos mecheros desaparezcan. Entonces, en el momento de la sentencia, por ejemplo, en ese momento habían 447 mecheros, pero ahora hay 39 mecheros más, es decir, hay 486 que están en la selva del Napo, de Sucumbíos y de Orellana, ¿no? Que son las provincias que están al norte de la selva del Ecuador. Entonces, claro, no solamente no han cumplido con hacer efectivo la sentencia, sino que han aumentado los mecheros. Entonces, en agosto de este año, estas niñas han presentado una acción de incumplimiento contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, están exigiendo que la sentencia se cumpla, ¿no? Pero no ha pasado. Más bien, hace unos meses, en julio nomás, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha ordenado que se fusione el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Es decir, que ahora todas las funciones que cumplía el Ministerio de Ambiente en fiscalizar, ¿no? En cuidar, que no hayan atropellos medioambientales por las industrias, ahora esa labor la va a hacer el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, hay juez y parte, ¿no? Entonces, claramente el gobierno actual de Ecuador tiene una línea de trabajo o de hacer, digamos, de no cumplir este tipo de sentencias que ayudan a que el impacto de la crisis climática sea menor, al contrario, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Es como volver a este sueño de Yanda, ¿no? De que es un tren que no tiene un destino, que no tiene como un liderazgo, ¿no? Visible de poder cambiar las cosas, ¿no? Leonel, antes de pasar a Elian, esta entrevista fue hace unos meses. ¿Ha pasado algo o siguen sin cumplir la sentencia? Quizás está en mute, Leonel. Creo que está desconectada. Creo Ah, que se le bueno. desconectó. Ok, bueno. Seguimos con Elian y si vuelve Leonela le preguntamos qué ha pasado con eso. Elian, tú tienes más experiencia en estas cumbres. Sabemos que había mucha expectativa con esta porque era en Brasil, era en la Amazonía. O sea, me imagino que igual entre expertos y periodistas que cubren estos temas había escepticismo como siempre lo hay para estas cumbres, pero cuéntanos cómo fue
para ti? ¿Cuáles eran tus expectativas para esta COP y si se cumplieron? Ah, boa noite, eu vou falar português, então eu vou falar devagar. Na verdade, Silvia, é a minha primeira COP também. Eu, em Sumaúma, que é a organização que a gente, né, a nossa organização de periodismo, a gente tem duas pessoas que, uma delas que cobriu quase todas as COPs e outra que já está na quarta COP. Mas eu não sou essa pessoa. Eu sou. Então, eu acho que eu posso falar da minha. É claro que eu acompanho as discussões, que eu edito as matérias e que eu acompanho as negociações. Mas o meu ponto de vista é um pouco do ponto de vista de quem está vivendo com a floresta, na floresta, com seus povos há bastante tempo. Então, assim como o Joseph falou. Para mim foi muito impactante enxergar essa Suma Uma. Suma Uma é o nome da nossa organização de periodismo, porque justamente é uma árvore que irriga a terra, ela é extremamente colaborativa, irriga o céu. É uma das grandes árvores da Amazônia que lança mais de 1.000 litros de água por dia na atmosfera, criando o que se chama de rios voadores. E o símbolo diante daquela copa era aquela Sumaúma sem copa, né, decepada, que eu nunca tinha visto uma Sumaúma decepada na minha vida, e isso é bastante forte. Um dos nossos jornalistas floresta, o Ayashi Pai, tem 19 anos, indígena do povo Shipai da Terra do Meio, ele escreveu sobre como ele viu a COP e falou que era como estar dentro da barriga de um bicho. Para mim, que tenho outras referências, com referências diferentes, parecia uma nave alienígena que tinha baixado sobre Belém, baixado sobre a Amazônia. E acho que é bem os indígenas, os atuais indígenas, aprenderam com seus antepassados, com seus ancestrais, que é preciso desconfiar das caravelas, né? Então, era um ambiente que se pretendia completamente hermético, completamente controlado, em que o barulho preponderante era o barulho do ar-condicionado, muito forte, portanto, muito opressivo, e esse barulho era suplantado todos os dias, em algum momento, pelo barulho das tempestades, da chuva. Ou seja, a natureza entrava de várias maneiras, ocupava aquele espaço que na verdade era dela. E esse espaço foi ocupado, né, pelas lideranças indígenas que tanto no segundo dia da COP como no terceiro dia da COP ocuparam a Zona Azul, porque os protagonistas, né, quem estava no comando dessa COP, porque apesar de ser uma COP que teoricamente cada país tem o seu voto e as decisões são por consenso, quem comanda essa COP são os países do norte global, que nos trouxeram, que criaram, que produziram o colapso do clima, e os países que agora seguem produzindo o colapso do clima, né, como os países árabes com o petróleo. E os protagonistas da proteção da floresta, os que lutam de fato em campo, na linha de frente contra o aquecimento global, que são os povos indígenas, os povos tradicionais, eles não eram reconhecidos como protagonistas. Então, a minha expectativa, tinha poucas expectativas de que algo pudesse ser solucionado, algo pudesse avançar nessa COP. Inclusive, eu acho que há de se questionar como seria possível uma arquitetura como essa baixar com regras e com uma forma de funcionar que não tem nada a ver com a Amazônia ou com os países onde baixa, é simplesmente algo que vem de fora e baixa ali, e eu acho que isso é muito significativo. Mas
a expectativa é que os povos da floresta avançassem sobre essa COP. E eu acho que isso efetivamente aconteceu. A COP, a COP da verdade, como disse o Lula, ela aconteceu nas ruas. Hum. Ela aconteceu na marcha incrível que teve, não só com os povos indígenas, muito com os povos indígenas, com os povos tradicionais, mas também com os movimentos sociais e com os movimentos culturais de Belém, do Pará, da Amazônia, que estavam ali com suas alegorias, que transformaram aquela marcha em vários ritmos musicais, em brega, em lambada, em esqueci agora, vários ritmos musicais. Foi uma dança aquela marcha, porque para os povos da floresta, daqui da Amazônia, a luta é festa, e festa é algo muito sério. Então, eles assumiram esse protagonismo, o protagonismo que efetivamente eles têm, e ocuparam esse protagonismo da forma que puderam nessa COP. Bien. Mas, como uma das nossas análises que vai ser publicada no final dessa semana, que é a do John Watts, em termos de resultado concreto, foi como jogar um copo d'água no incêndio. É pífio. Hum. Assim, e marcar de discutir no próximo ano algo que já deveria estar decidido há muito tempo, ou seja, a gente já ultrapassou 1,5 graus Celsius, né? A gente já chegou a 1,5 graus Celsius e ainda está se discutindo a transição para os combustíveis fósseis. Mal se discutindo, porque isso não estava nem na agenda. E isso, acredito que foram os movimentos sociais que conseguiram impor nessa agenda. Sí, quiero hablar un poquito sobre esos resultados más adelante, pero me quiero quedar un segundo en esto que hablas de lo que estaba pasando en las calles, ¿no? Porque Joseph, bueno, durante todos estos meses que hicimos la serie, Joseph me mandaba muchos audios y muchos videos y fotos de todo lo que veía en la Amazonía y ahora me estuvo mandando desde la COP. Entonces, Joseph, te voy a preguntar, porque tú estuviste en varias de estas manifestaciones en las calles, y te quiero preguntar primero sobre una protesta pacífica liderada por una lideresa que mencionaste hace un momento. Vamos a verla en un video de unos 30 segundos aquí. E nós assistimos. São 5 dias de viagem. Vocês têm ideia o que é estar vindo de um Deodoro e chegar aqui? Joseph, cuéntanos sobre esta protesta que viste. Sí, por supuesto. Bueno, la persona que han visto ahí en la pantalla es una lideresa Munduruku muy importante, ¿no? Que se llama Alessandra Corap Munduruku, que es un pueblo, digamos, indígena que vive en la Amazonía del Tapayós, ¿no? Arriba del Tapayós. Y bueno, yo pude entrevistarla, ¿no? Un tiempo después de esta imagen que ustedes han visto, ¿no? Donde ella básicamente lo que hace es hacer un plantón, ¿no? Enfrente a las puertas, a la entrada de la Blue Zone, con muchas mujeres, sobre todo. Lo que uno puede ver en las imágenes, sobre todo son mujeres y también hombres jóvenes del pueblo Mundurucú. Una marcha, perdón, una protesta pacífica, ¿no? Donde ellos simplemente se plantan ahí y exigen, digamos, hablar con el presidente Lula y no se van a mover de ahí hasta que no lo lograran, ¿no? Estaban desde muy temprano y hasta que finalmente ya sobre final de la mañana logran por fin juntarse pues con
la ministra Sonia Guarayara, con el presidente de la COP también y con la otra ministra, ¿no? Marina Silva. Entonces, y se quedan ahí hablando en unas oficinas estatales, y los periodistas estamos afuera, estaba con unos colegas también ahí esperando a que saliera, y fue muy interesante porque después cuando yo hablé con Alessandra, ella era muy clara, ¿no? En la estrategia que estaban utilizando ellos para poder ser escuchados, ¿no? Como bien mencionaba Elian y mencionaba también Leonela, los protagonistas de este evento, ¿verdad? Fueron sobre todo los pueblos indígenas, ¿no? Pero no necesariamente porque se les abrieron las puertas, ¿no? De una manera fácil, ¿no? No, ellos tuvieron que conquistar el territorio y conquistar la atención de las autoridades a través de estos gestos, ¿no? Entonces uno puede ver cómo, si bien es cierto, la protesta la protesta en este caso, más que protesta, es una lucha, que es un proceso histórico, ¿no? Eh, de resistencia, también es un proceso que requiere mucha estrategia política, ¿no? Entonces yo pude ver cómo ella se organizó y tenía preparado ya una serie de documentos que tenían los puntos que ellos querían reclamar, ¿no? Que entre ellos tenía que ver con el asunto de la demarcación de tierras, la revocación de un decreto específico que pretendía crear el Plan Nacional de Hidrovías, ¿no? Que ponía en peligro, digamos, el paisaje y el ecosistema del río Tapajós, donde el pueblo de ella vive, ¿no? Entonces, en un momento cuando yo la entrevisté, ella fue muy clara, ¿no? Ella me decía que, que para ella su consigna era básicamente como no moverse de ahí y nadie entra ni nadie sale hasta que las autoridades no la escuchen. Y lo logró solamente haciendo ese gesto, ¿no? De resistir, de estar ahí presente, ¿no? Sin ningún tipo de acto, digamos, que podía leerse como violento. Eso me pareció muy sorprendente con este acto. Y evidentemente esta lideresa, ¿no? Que aparentemente uno lo puede ver y no es muy alta, es pequeñita, a veces su voz es muy dulce también, ¿no? Pero tiene una energía, un fuego dentro de ella que genera inmediatamente un respeto, una autoridad, ¿no? Por escuchar lo que ella tiene para decir, ¿no? Por algo ella ha sido reconocida también con muchos premios. De hecho, el año 2023 ganó el premio Goldman, ¿no? Que es como una especie de premio Nobel medioambiental, ¿no? Entonces, es una persona que yo en verdad, a mí me dejó muy inspirado y como les decía hace un momento, ese lado pesimista que a veces uno tiene es diluido por la voz de ella y me hace pensar un poco que si hay más personas como ella, que si se están formando líderes indígenas como ella, pues tal vez hay una posibilidad de poder cambiar en algo lo que está ocurriendo ahora en el planeta, ¿no? Entonces, me parece que es muy simbólico su figura, ¿no? Bien. Había otra marcha de la que me hablaste, la marcha funeral de los combustibles fósiles, me parece un gran nombre. Tú entrevistaste a varios líderes indígenas y escogimos tres clips desde ellos para escuchar lo que tenían que decir durante esta marcha. Ujú. Fanny Huiru Castro, coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica, representa a 511 pueblos indígenas y 9 países de la Cuenca Amazónica. Mi nombre es Juan Bay, soy presidente y líder del pueblo guaraní de la Amazonía ecuatoriana. Mi nombre es Milton Vargas, soy de Ecuador, de la nacionalidad Achuar del Ecuador. Bueno, es importante que los pueblos indígenas vengan y se expresen en esta marcha porque nuestros territorios están siendo invadidos, contaminados, nuestros bosques deforestados. Bueno, como siempre, siguen haciendo con nuestros territorios lo que quieren, depredarlos. Somos la respuesta a los pueblos indígenas. Venimos con acciones territoriales. En los conversatorios, las negociaciones que los pueblos indígenas tenemos que estar también desde primera línea
para poder construir, tejer juntos. Estos tipos de movilizaciones a nosotros nos ayuda, nos garantiza, ¿no es cierto? Porque todo el mundo indígena de que vivimos en el planeta Tierra, estamos preocupados de la situación que está pasando. Entonces, con hacer esta protesta en este COP, sentimos de que todos estamos también interesados de defender y cuidar nuestra selva. Entonces, estos tipos de eventos es la unidad que vamos a mantener todo un siempre como pueblos indígenas del mundo. Ahí se puede escuchar un poco lo que nos decía Elian, ¿no? De la música y un poco de la cultura. Y aquí hay una foto que compartieron, muchas gracias, sobre este evento. Queremos dejar espacio para preguntas. Ya tengo algunas que me han pasado, pero Leonela, quería preguntarte si pudiste estar en alguna de estas manifestaciones y si no, ¿qué te parecieron? O sea, justo ahí Milton dice al final, ¿no? De que muestran la unidad entre pueblos indígenas, este tipo de manifestaciones afuera de la COP. Lamentablemente no pude estar presente en las manifestaciones, ya que pues lamentablemente yo solamente pude estar presente la primera semana y los únicos días que estuve ahí aproveché para estar en varios lugares y entonces lamentablemente no pude estar en las manifestaciones, pero escuchando y viendo, observando las informaciones que publican, las manifestaciones que han habido durante todas estas semanas de la COP, han sido manifestaciones muy importantes y que han topado objetivos, que han tenido un objetivo muy fundamental y que ha sido llegar a topar a que se exija que dentro de los lugares de las negociaciones también estemos presentes nosotros como las personas afectadas, como las personas que estamos alzando nuestra voz y haciendo conocer la verdadera problema, el verdadero problema, la verdadera problemática que existe dentro de nuestro territorio. Y este tipo de manifestaciones, la verdad, tienen un buen objetivo y las personas que han participado dentro de estas manifestaciones son personas que vivimos en carne propia, que sabemos el sufrimiento, el sufrimiento de vivir cerca de esta contaminación, las vulneraciones de derechos que se causan dentro de nuestro territorio, donde nosotros mismos vivimos y lo que produce todo este tipo de violaciones. Entonces, las manifestaciones que han realizado dentro de la COP han tenido un gran objetivo y muchas de ellas han tenido muy buenas respuestas y muy buenos resultados también por parte a resultado de estas manifestaciones muchas personas se han hecho presentes y pues han intentado también ya tener conexiones con las personas que han sido partícipes dentro de este tipo de actividades. Bien. Voy a hacer 3 preguntas, ojalá alcancemos, que nos han hecho nuestros oyentes. Voy a dejar de compartir un segundo, así los veo. Un segundito, que mi mouse. Ok, ahí los puedo ver, ok. Em, Joseph, Leonela, Elian, ustedes pueden decidir quién contesta esto, pero un poco va con lo que decía Leonela ahora, y yo también he estado pensando en esto, como cuál es el gran aprendizaje de esta COP y es acaso una muestra de que finalmente estas no cumplen con su objetivo. O sea, es están ahí y las hacen periódicamente, sería peor no tenerlas, me imagino. O sea, me imagino que necesitamos un sitio donde se puedan tener estas conversaciones, aunque no den los resultados que queremos. No sé qué piensan ustedes. Yo sé. Bueno, sin duda es mejor tenerlas a no tenerlas, ¿no? Pero creo que el punto no es ese, ¿no? Sino lo que a mí más me preocupa como, no solo como periodista, sino como ciudadano, como habitante de este único lugar que tenemos para vivir, es el rechazo o, sí, sobre todo el rechazo que muchas veces tienen las autoridades, los representantes de nuestros estados a la ciencia, ¿no? O sea, eh, la ciencia ha sido muy clara, ¿no? En cuanto a lo que puede pasar si no
abandonamos, ¿verdad? Los combustibles fósiles pronto, ¿no? Estamos hablando de casi un poco más del 70%, ¿no? Digamos, de las emisiones son causadas por los combustibles fósiles. Entonces, el hecho de que hayan tantos días negociando y que ya haya evidencia científica de que prueba eso, y de que haya países que se resistan de alguna manera, no tanto por no confiar en la ciencia, sino porque están pensando más tal vez en ciertos intereses económicos, ¿no? Proteger intereses económicos antes que buscar la manera de poder encontrar una estrategia eficaz para poder hacer esa transición, ¿no? Hacia energías más limpias, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, con mucha razón, muchos de los líderes indígenas a los cuales yo entrevisté durante estos 4 meses, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Brasil, más o menos tienen la misma conclusión, ¿no? Se han pasado 30 años, 30 COPs, y más bien lo que vemos es que, o lo que ellos sienten sobre todo, es que la cosa va empeorando, ¿no? O sea, y como no se encuentra una solución o una estrategia global eficaz, ¿no? Lo ha dicho Elian, ¿no? Y me gustaría también que ella pueda contarnos qué piensa, ¿no? Pero son decisiones que ya se debieron haber tomado y siempre las postergamos para después y para después y para después, cuando ya estamos ya, no digo en cuenta regresiva, pero hay algo, se tiene que hacer algo al respecto, y por más que cada uno pues tenga una conciencia ecológica y recicle su basura en su casa, o sea, eso no es suficiente, ¿no? Es necesario un cambio estructural, y esos cambios estructurales tienen que partir de un consenso de las naciones, ¿no? De los estados, que finalmente para eso han sido creados, ¿no? Entonces, eso es un poco mi sensación, ¿no? Yo creo que Liam eh, puede elaborarlo mucho mejor que yo. Sí, hay algunas preguntas específicas también sobre avances que quizás serían, tú nos puedes ayudar si hubo avances para la protección de defensores ambientales, bonos de carbono, ¿qué podemos resaltar? Eu acho, assim, os avanços foram mínimos, né? Mínimos. Eu gostaria de responder essa pergunta também falando um pouco que antes da COP eu escrevi, eu falei em todos os lugares que eu participei, em eventos que eu participei, que era melhor com COP do que não ter COP e a gente está na mão das grandes corporações de fósseis e de carne, de soja, etc., de minério, e na mãos da extrema-direita que avança, de pessoas como Trump. Mas eu acho que é legítimo se perguntar se essas COPs são feitas para se buscar realmente uma solução. É claro que tem gente lá, né, como Marina Silva, como tantos outros, que estão em busca de uma solução, ou se é simplesmente para postergar. Porque, como o Joseph falou, nós sabemos que mais de 70% dos gases do aquecimento global são produzidos pelos fósseis, e os países estão ampliando sua produção de fósseis, inclusive o Brasil. Mas eu queria chamar atenção para uma outra questão, porque o foco está muito na questão do petróleo, na questão dos fósseis, e claro que isso é muito importante, mas talvez tão ou mais importante seja a questão da imensa e acelerada perda de biodiversidade. Porque mesmo acabando, né, no que parece que não vai acontecer, acabando com os fósseis, fazendo a transição energética, se a gente continuar perdendo vida, perdendo natureza, a gente não vai conseguir viver. Se a gente conseguir. Há uma aceleração na perda de insetos, na perda de plantas, e sem eles não há vida possível. E esse ponto não é tocado, não é sequer tocado, não é sequer discutido, né? A Amazônia mesmo, embora fosse a sede dessa COP, ela mal foi mencionada no documento, né? Então, acho que tem que olhar para essa questão também
da vida, da perda de natureza, da perda de biodiversidade, porque sem as abelhas, por exemplo, não há como viver. Nos quedan 5 minutos y tengo un par de preguntas para cerrar y las voy a hacer a la vez para no perder tiempo. Leonela, yo me estaba preguntando cómo afecta tu activismo y tu trabajo haber estado en esta copa, haber tenido esta experiencia. Y Joseph, esta es una pregunta que hace un oyente. ¿Cómo cambió tu perspectiva del Amazonas en un antes y un después con ese acercamiento que tuviste con el reportaje? Entonces, Leonela, si puedes empezar tú, ¿cómo sigues después de esta experiencia? Pues la verdad, siendo sincera, para mí haber realizado este viaje a la COP fue un viaje en vano primeramente, porque hablando tanto respectivamente de la COP no ha cumplido con sus objetivos de hablar sobre soluciones climáticas. Sin embargo, ha infringido leyes, llegar hasta el punto de querer tumbar hectáreas de bosque virgen dentro de Belén solamente para construir una vía para la COP. O sea, es algo ilógico que están incumpliendo su objetivo de la protección al medio ambiente. Y siendo sincera, fue un viaje en vano dentro de la participación de la COP, pero de lo que sí puedo ser específica, que como protección, como activista, quizás dentro de la COP son más seguros, ya que solamente en la zona azul solamente se puede entrar con lo que era con acreditación, cosa que las personas que no tenían acreditación no podían ingresar dentro de la COP, pero eso también implicaba a que las personas que nos acompañaban, ya que solamente íbamos por momentos, por ratos, por horas a los eventos que íbamos a tener adentro, porque también teníamos eventos afuera, implicaban inseguridad allá adentro y llegando hasta el punto que las personas que estaban encargadas de la seguridad llevaban hasta el punto de decir a las personas que no podían estar adentro esperando porque era algo no permitido, sino que tenían que estar esperando afuera. Y eso era otro problema más. Pero dentro de la seguridad como activista, puedo decir que dentro de la COP sí tienen en cuenta la seguridad, pero eso no es lo que tanto implica para nosotros, sino que desde mi punto de vista, para mí lo que más importaba era buscar una solución, traer una respuesta, realizar una solución a este tipo de problema, una solución a la problemática de la contaminación y sobre todo ayudar a que dentro de toda esta problemática de la contaminación y de los derechos sea justo y verdadero. Pero lamentablemente puedo decir que dentro de la COP, participar dentro de la COP y buscar una solución va a ser algo en vano. Lo único que se lleva ahí es aprendizajes, son otras problemáticas de otros lugares, de otros países, que además las demás personas también van con esa visión, con ese objetivo de encontrar una respuesta verdadera que les ayude y que lleve al punto de regresar y poder decir, sí, lo logré, he buscado una solución para esta contaminación, para esta violación y sé que lo vamos a lograr, pero lamentablemente uno regresa con decepción, con ese pensamiento de decir, o sea, viajé tan lejos para que, en pocas palabras, no ser escuchada por las personas que en verdaderamente se necesitaban haber sido escuchadas, que quiénes eran, eran las autoridades dentro de cada uno de nuestros gobiernos y mejor si también eran internacionales de otros países, que así también se podía realizar conexiones, pero qué cosa que no se pudo realizar. Gracias, Leonela. Joseph, te doy la última palabra. Eh, bueno, después de lo que ha dicho Leonela, es difícil cosa que agregar. No, yo agradezco a Leonela, verdad, en verdad, la claridad y la contundencia de sus palabras. A mí me conmueve y me subleva en cierta manera también. Y yo creo que una cosa que a mí me ha hecho pensar mucho, ¿no? Sobre todo en el papel que tenemos, que yo tengo, que tenemos los periodistas, ¿no? Al fin y al cabo, mi trabajo en este proyecto ha sido el de reporteros, ¿no? Y una de las cosas que hablamos con Silvia, con Eliezer, ¿no? Con todo el equipo del Hilo, a quien yo una vez más y públicamente quiero agradecer la oportunidad de haberme dado el espacio para poder hacer este viaje, contarlo, este, ha sido escuchar, básicamente, ¿no? O sea, escuchar a las personas que están
no solamente, digamos, resistiendo perdón, la alarma. Que no solamente están resistiendo, están siendo afectadas, ¿no? Sino que están ejerciendo y siguiendo adelante con este proceso histórico que es la lucha, ¿no? La lucha, como decíamos en un momento en el episodio, no es simplemente protestar en las calles, sino es un proceso histórico que supone una estrategia, que supone un ejercicio de resistencia, que supone un ejercicio también de creatividad, ¿no? Lian lo mencionó cuando hablaba de las marchas, lo que pasaba en las calles, la música, esta suerte de comparsas, ¿no? Estos ataúdes negros, ¿no? Y el ritual, que es casi como una experiencia ritual, ¿no? De tomar las calles con creatividad, con alegría, con esperanza también, esperanza que a veces yo no encuentro dentro de mí, pero al escuchar a personas como Leonela, que viven en la Amazonía, escuchar a tantos líderes indígenas jóvenes, ¿verdad? Más jóvenes, mucho más jóvenes que yo, obviamente, que están, que viajaron incluso desde Ecuador hasta Belén, viajaron en barcos, en buses, ¿no? Que tienen un convencimiento de que las cosas, si los pueblos originarios, si los pueblos tradicionales, los pueblos afro, los ribereños, los pueblos indígenas son escuchados, tal vez hay una oportunidad para poder salvar lo poco que nos queda, ¿no? Entonces yo simplemente quiero decir eso, ¿no? Que si ha cambiado en algo mí el viaje es disminuir mi pesimismo, ¿no? Y ocupar ese espacio con algo que podría yo llamar esperanza, ¿no? O algo parecido a eso, ¿no? Y creo que es bueno también pensar que el periodismo también es un trabajo que está anclado en cierta esperanza que las cosas cambien. Yo creo que todos aquellos que hacemos este trabajo, dentro nuestro, aunque podamos aparentar cierta máscara de cinismo, creo que dentro nuestro hacemos el trabajo porque creemos que algo puede cambiar del estado de las cosas, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que la serie, a todos aquellos que lo han escuchado, que la van a escuchar, puede tal vez inocular algo de eso también, ¿no? Sí, eso es lo que yo siento. Gracias, Joseph. Súper buen lugar para cerrar. Gracias por tu trabajo en esta serie y por traernos estos sonidos, estas historias. Gracias, Elian, por tu trabajo también. Eres una periodista que admiramos muchísimo. Sigan su trabajo, busquen sus libros. Sumaumas tienen contenido en español que pueden leer. Leonela, mil gracias por unirte a nosotros. Sé que los tres están cansadísimos de días largos, de viajes, de COP, de muchas cosas, así que les agradezco un montón. Busquen a Guerreras por la Amazonía, están en Instagram, sigan su trabajo también. Gracias de nuevo por unirse a nosotros, gracias a todos los que se conectaron. Lo siento que no pudimos hacer más preguntas y que no podemos seguir. Creo que podríamos seguir toda una hora más hablando de estas cosas, pero les agradecemos mucho y hasta la próxima. Gracias, Leonela, gracias, Gracias. Elian, gracias, Silvia, gracias a Gracias todos. a todos por el espacio. Gracias. Gracias. Chao. Descansen. Chao, chao.